Hoy vamos a subir a los ibones de Tramacastilla y al embalse de Ezkarra, pero para eso hay que sacar ticket. Aquí en Tramacastilla hay una máquina que se paga con tarjeta, ¿vale? Ahora os lo enseñamos. Podéis sacar tickets para entrar con el coche y también podéis sacar tickets para coger setas. El precio son 9 euros por coche y para las setas, ¿cuánto era, Ana? 10. 10 euros si vas a coger setas por persona. Si vas solo con el coche a los ibones, solo pagas por el coche. Y además, el acceso a las setas no te da acceso a la pista. Empezamos nueva serie del Pirineo aragonés y esperamos que os guste. El ibón de las Paules es conocido también como ibón de Tramacastilla. Se accede a él por una pista forestal de aproximadamente 1,5 kilómetros. Esta pista es transitable en coche y llega hasta el mismo ibón. De ahí podrás continuar andando hasta el embalse de Ezkarra. Para poder acceder a la pista, hay que llegar a la rotonda entre Tramacastilla de Tena y Sandiniés y desviarte a la izquierda dirección La Partacua. No tiene pérdida. Si vas a subir en coche, justo antes de llegar a la rotonda está la máquina expendedora de tickets. A lo largo de la pista se puede parar el coche para tener unas panorámicas muy chulas del entorno. Hay muy buena vista de la Piñatelera. Realmente este ibón no es muy grande, tiene un perímetro de más o menos 1 kilómetro, así que es muy sencillo rodearlo por completo. Aunque hoy en día está represado, se formó por el desbordamiento de un glaciar en un valle superior. Los sedimentos han permitido reconstruir su historia glaciar a lo largo de 30.000 años. Si tienes suerte y no hay viento, la superficie es como un espejo y puedes tener una vista de La Partacua espectacular.
en verano también puedes subir en un trenecito que parte de Tramacastilla, y además de Libón pasa también por el Bosque de las Hayas y por la Cuniacha. Pues aquí estamos ya bajando de la pista de Partaqua, de ver el ibón de Paules. Estaba muy chulo, la pena es que hacía un poquito de viento, muy poco, y no se veía todo el reflejo en el agua, pero aún así creemos que se habrá visto muy chulo. Y como no, el paseo por Lanuza y su embalse es inevitable. Puedes entrar por la presa. Es el mejor camino si vienes desde Biescas, ya que te desvías a tu derecha y no hay que cruzar la carretera, que es estrecha y tiene mucho tráfico. O por Sallén de Gállego, que es la mejor opción para salir a la carretera general después de visitar Lanuza. Las vistas desde la presa son inmejorables. El embalse, Lanuza a su derecha y al fondo la peña Foratata, impresionante. Y si tienes suerte de que no hay viento, el agua está como un espejo y se reflejan las montañas en el embalse. Lanuza pertenece a Sallén de Gállego. Se quedó despoblada totalmente en 1978 por la construcción del embalse, pero a partir de 1990 algunos propietarios consiguieron recuperar las casas que no habían sido anegadas y hoy en día luce muy bonito con todas sus casas restauradas en estilo montañés. Nosotros lo conocimos totalmente en ruinas y nos da mucha alegría verlo así. Todos los vecinos se esfuerzan en mantenerlo limpio y cuidado, decorado con flores y otros detalles. Lanuza fue la cuna de 9 justicias de Aragón, una figura que todavía perdura en nuestros días. Actualmente es muy reconocido su Festival Internacional de Cultura Pirineo Sur, que se celebra cada verano en un escenario flotante. Cualquier estación del año es ideal para venir aquí. En invierno con todo nevado, en otoño con sus colores rojos, ocres, amarillos. La primavera se viste con cielos azules y el verde de los árboles, y el verano con la música, los deportes, el turismo. Bueno, que tenéis que visitar Lanuza sí o sí. Os dejamos con unas fotos de este día. Esperamos que os guste mucho el vídeo y no olvidéis darle a me gusta, suscribíos si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os avise cuando subamos nuevos vídeos y compartirlo con quien queráis. Gracias.
Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!